Ahí está, ¿no? Ya estábamos en, pensé que se había borrado. Listo, entonces ahí tenemos un sistema eléctrico de potencia, tenemos la parte de la generación, la parte de transmisión que es bastante, ¿no?, bien representado, y también tenemos la parte de la carga, ¿de acuerdo? Esto, digamos, la parte central es un sistema enmallado, porque le puedo quitar un elemento, ¿verdad? Y el sistema sigue funcionando, ¿de acuerdo? En cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de las líneas, sea L1, L2 o incluso L3, cualquiera de ellos podría quitar y el sistema sigue funcionando, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, aquí hay un criterio de operación que se llama el criterio n-1, ¿no? Bueno, n es todos los elementos. Menos 1, obviamente, quitamos un elemento. Sin embargo, si aquí, digamos, quitamos este trafo de aquí, o acá, ¿no? El T1, digamos, o el T2, ya la cosa es distinta, ¿no? Si yo quito el T1, este generador 1 no podrá despachar. Igual si quito el transformador T2, ese generador no va a poder despachar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí sí podría haber algún problema. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí no habría criterio de N-1, porque si yo quito este transformador, ¿no? Cualquiera de los transformadores ya no podría atender por lo menos la carga o la generación, ¿no? Ahora, si digamos que el sistema está dependiendo de ese generador, entonces habría que restringir el despacho, ¿no? Es decir, la atención de la demanda, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que entender esto como que si fuese un resumen, ¿no? Todo el país está representado de esa manera, digamos, ¿no? Por lo tanto, G1, G2 representa grupos de carga, ¿no? ¿Sí? Entonces podría haber, digamos, alguna restricción si es que se quita ese elemento, ¿no? En cambio, las líneas L1, L2, L3, cualquiera que quites, todavía puede ser atendido por las otras dos. Claro que alguno podría decir, profesor, pero si L2 y L3 ya llegó a su capacidad, podría, digamos, que ya tener problemas, ¿no? Y se requiere hacer algunas restricciones. Claro, sí, siempre es posible, ¿no? Pero hay que entender que la capacidad de L1, L2 y L3 es bastante, ¿no? Bastante amplia, ¿de acuerdo? Por lo menos eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Darle una capacidad enorme a las líneas, ¿no? Podrían, digamos, fracasar por tensión, claro. Eso ya no depende de la línea, ¿no? Depende mucho del sistema, ¿no? ¿Alguna consulta aquí? Listo, entonces el día de mañana tenemos nuestro examen parcial y ahí les voy a hacer varias preguntas, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, y vamos a ver cómo ustedes responden, ¿no? Ingeniero, Luego, dígame. ¿el examen parcial se va a tomar como formulario o como examen, una hoja? Consulto O porque a una hoja, veces, tiene que subir la hoja, ¿no? no, 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 o Desarrollo. sea, mi pregunta El va por desarrollo. mi pregunta va por sí, plantearé un formulario y ahí tendremos que subir la hoja o va Claro, a suba tener la como hoja. una tarea. No, suba la hoja, ¿no? El formulario. El formulario también permite subir hojas. ¿De acuerdo? Ok. Yo no sé por qué algunos no pueden, ¿no? Pero he visto ahí que entran al examen y no quieren añadir la hoja, ¿no? Tienen que añadir la hoja, ¿no? Sí pueden añadir hojas, porque la mitad de los del salón siempre sube su desarrollo y hay otra mitad que alega no saber cómo hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sugeriría que ustedes, digamos, de alguna manera aprendan a subir, digamos, su desarrollo, ¿no? Ahora, si no subes y está mal, cero, ¿no? ¿De acuerdo? Si pones un valor y está mal, cero, ¿de acuerdo? Serapio, como dicen, ¿no? Listo. 10 preguntas, o 5 preguntas, o 4 preguntas, las 4 están malas, cero, cero. Subes el desarrollo, por lo menos me doy cuenta dónde te equivocaste, ¿no? O cuál fue tu intención, ¿no? Si está totalmente mal, obviamente cero. Digo, si te has equivocado por algunas cuestiones pequeñas, entonces ya la cosa no es igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya depende de ti si quieres subir o no el desarrollo, ¿no? Ahora, cada pregunta pues está ligada a su código, no sé
todo va a tener respuesta distinta, ¿no? Bien, luego pues pasamos, digamos, al modelo de línea. Profesor, Sí, buenas noches. ¿De cuánto tiempo va a ser el examen? 2 horas. Bien. ¿Sí? Y el modelo de línea que tuvimos aquí era una resistencia, digamos, lo más conocido, ¿no? Y una capacitancia aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la resistencia, la inductancia o la reactancia XL. Esta es la subestación 1 y esta es la subestación 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos B medios, B medios, ¿no? De la resistencia hemos hablado bastante, ¿no? Más o menos, digamos a un ceros, era un R sobre A, ¿no? O la sección. ¿De acuerdo? Dependía mucho, aquí hay varias cosas, ¿no? Temperatura, ¿de acuerdo? El efecto piel, trenzado, proximidad. Aunque esta parte de aquí lo estamos ignorando, ¿no? Porque es pequeño el efecto, así que no. Pero sí los tres primeros, ¿no? Y en algunos casos le damos el valor, ¿no? ¿Sí? ¿De qué depende la temperatura? Del material, obviamente, ¿no? Cada uno tiene una respuesta distinta, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿para qué me sirve a mí? Para luego también, ¿no? Determinar, ¿no? La temperatura, ¿de qué? De operación, ¿no? ¿No? Con esa temperatura de operación, ¿qué determino yo? La resistencia a la cual debo evaluar mínimamente las pérdidas, ¿no? Sí, eso es, ¿no? De hecho, entonces, había incluso para esta parte de la resistencia, porque esto es plata, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las pérdidas, pérdida de energía, ¿no? ¿No? Habíamos hablado que, bueno, la suma que está derechito. Ahí, digamos, hay un costo total, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Normalmente uno, vamos a ver, digo que aquí, ¿no? Es el costo de inversión, ¿de acuerdo? Y por otro lado tienes se llama el costo por pérdidas, ¿no? La suma sería el costo total, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digo que cualquiera de estos conductores me sirve, ¿no? ¿No? Pero a mí, digamos que me gustaría tener aquí, ¿no? De acuerdo, tiene algunos dólares y de acá sería ya la sección del conductor, ¿no? O astos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estamos, ¿qué estamos haciendo ahí? Optimizar, ¿no? El calibre del conductor, ¿no? ¿Sí? Básicamente en eso, digamos, radicaba el análisis, la resistencia, ¿no? Y porque las pérdidas son plata, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quién va a pagar esas pérdidas? Entonces, si me va a costar las pérdidas, entonces lo que voy a hacer esta tarde, minimizar eso. Pero tampoco es que yo pueda minimizar las pérdidas, porque eso significa también un costo de inversión, ¿no? ¿Sí? Porque el calibre, conforme lo voy incrementando, me va a costar más, ¿no? ¿Sí? Incluso las torres mismas que lo soportan, van a tener que necesitar algún tipo de refuerzo, ¿no? ¿Sí? Más fuerte, ¿no? Entonces hay un incremento, digamos, de inversión conforme la sección del conductor se va incrementando, ¿no? Y va a llegar un momento en que la disminución de las pérdidas ya no es tanta, digamos,
como para justificar un incremento de la sección del conductor, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya otra vez el costo total empieza a aumentar, ¿no? ¿Dónde debo yo tomarla? Ahí justamente donde cambia, ¿no? ¿Sí? Ahí en el mínimo, ¿de acuerdo? A veces no resulta, pues, ¿no? Pero la idea tampoco es dar exactamente en el clavo, ¿no? Pero di en una sección que esté bastante cercano a eso, ¿no? Bueno, ese por el lado de las pérdidas, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre las pérdidas es una exigencia en todo plan en todo, digamos, contrato, ¿no? De concesión de una línea de transmisión, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos visto ahí dos contratos en los que se solicita, ¿no? Que las pérdidas sean o no sean mayor a uno que te dan, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué más respecto de la resistencia? Ujú. Nada más, ¿no? Luego pasamos a calcular la inductancia, ¿no? O cálculo de la reactancia. Entonces, la reactancia XL, WL, ¿no? En todo caso es 2 pi por F por L, ¿no? F, que es la frecuencia, ¿no? Y en el sistema nuestro es 60 Hz. ¿Algún problema ahí? Ninguno, ¿no? ¿Y L que es igual? 2 por 10 a la menos 4. Logaritmo neperiano de quién? Distancia media geométrica entre radio medio geométrico, o la letra que le pusieron, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más, ¿no? No, pero esto era Henrys por kilómetro, ¿no? ¿De acuerdo? Si fuera 10 a la menos 7, sería por metro, ¿no? Entonces, habíamos visto también, digamos que los conductores fuesen así. Uno, 2, 3, la distancia 1, 2, la distancia 2, 3 y la distancia 1, 3, ¿no? Entonces la distancia media geométrica era facilita, ¿no? ¿No? La multiplicamos todos, ¿no? Y fue la distancia 1, 3, ¿no? 1, 2, 3 distancias cúbicas, ¿no? Si hubiera 4, cuarta, ¿no? En fin, ¿no? ¿De acuerdo? El RMG o R'MG para un conductor por fase, ¿no? Simplemente sería R', ¿no? Lo cual es el radio por E a la menos un cuarto, ¿no? Radios. Bueno, vamos a borrarla. Es posible que usted se equivoque. Es posible que usted se equivoque y estemos en problemas, ¿no? Un cuarto, ¿está bien? ¿Y R qué cosa es? Raíz cuadrada de qué? S entre pi, ¿no? Y S es ¿qué cosa es? Sección, ¿no? Del conductor. Recuerden que esto debe estar en metros, ¿ah? En metros, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, o caso, pues si sale en milímetros, por 10 a la menos 3, ¿no? Y hasta en metros, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, digamos que el primerito sea uno, o sea, de dos conductores? Acá ya tengo una distancia D. Entonces, aquí, RMG, que es igual a R' por D, ¿no?
¿De acuerdo? Y si fuera 3, o sea, acá tengo una distancia de 1. Digamos que sea irregular, ¿no? Es decir, no todas las distancias sean iguales. De 1, de 2, de 3. Entonces aquí R, pero sí todos los conductores sean pues, de R. Ya, este sea R1, ¿está bien? R1, R2, R3. Listo. Entonces, más desigual que ese no va a haber, ¿no? ¿Sí? Todos los radios son distintos y así lo hacen. Da igual. Hipotéticamente, porque en la realidad eso no existe, ¿no? Normalmente todos van a la misma distancia y todos los conductores son del mismo tamaño, ¿no? ¿De acuerdo? Pero podemos poner así, ¿no? Entonces podemos poner R'1, ¿no? Entendemos que R'1 sea R1 por E a la menos un cuarto, ¿sí? ¿De acuerdo? Distancia a uno de ellos al 2, distancia 2, al 3 por distancia 1. ¿Está bien? Por el siguiente sería R2, R'2 por D2 por D3. Después sería R'3 por D1 por D3, ¿no? Y aquí sería ya la raíz, ¿no? 1, 2, 3, 6, 9, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? No hay nada que simplificar acá porque todas las distancias son iguales, ¿no? Ahora, si todas las distancias fueran iguales, o sea, equiláteros, entonces ya sería distinto, ¿no? Entonces ponemos, ¿no? Si distancias iguales y radios iguales, ya sería otra cosa, ¿no? R', que sería raíz cúbica, novena de R nomás sería R' al cubo, ¿no? Y distancia sexta, ¿no? Y esto sería igual a raíz cúbica de R' por D al cuadrado, ¿no? Que eso está en el manual que hemos entregado, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Recuerda que para una línea, ¿no? Para una línea RMG que es igual a la raíz cúbica de mg del primer conductor, mg del segundo conductor y rmg del tercer conductor, ¿sí? Normalmente tomamos una de ellas nomás, pues, ¿no? Porque se supone que los otros dos conductores de las otras dos fases tienen, digamos, el mismo arreglo, ¿no? ¿No? Si todas las fases tienen, digamos, todas las fases tienen el mismo arreglo, no tiene sentido hacer esto, ¿no? Porque sería la multiplicación de tres números iguales. Pero A o B, digamos, uno de ellos tenga distinto, o dos, todos sean distintos, entonces tienes que aplicar este resumen, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuándo ocurre? ¿Ocurre en la realidad esto? Claro, sí ocurre. ¿Cuándo ocurre? Imaginen que como los casos de la línea de 500 kilovoltios, ¿no? Toda la línea llevan 4 conductores por fase, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, todas las líneas de 500 kilovoltios llevan así, ¿no? 4 conductores por fase, ¿sí? Normalmente llevan, normalmente, ¿no? Llevan así, ¿no? ¿Sí? Y la distancia de lado a lado es D, ¿no? Que es más o menos 0,46 metros. Lo mismo, todos son igualitos, ¿no? Ese es el separado, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, pero digamos a veces uno de estos conductores se ha roto, se rompe, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? No vas a cortar la línea, pero no podemos ¿no? hacer eso. Lo que hay que hacer es retirar ese conductor y al final en una de ellas te quedas sin este, ¿no? Pero te quedas con los tres. ¿De acuerdo? Entonces podría haber secciones que operen así. ¿Puede operar con tres líneas? ¿Con tres conductores? Claro que puede operar. La impedancia se va a incrementar ligeramente, ¿de acuerdo? Pero todavía puede operar, ¿no? Especialmente cuando la línea no está bien cargada, ¿no? ¿No? Recuerda que la potencia natural de una línea 500 es bastante alta, ¿no? ¿Sí?
Listo, entonces ahí ya tendrías que, acá tendría yo, en ese sentido, aquí tendría un RMG1, ¿no? Tendríamos que este sea el primer conductor, este sea el segundo grupo de conductores y este sea el tercer grupo de conductores. Acá va a ser un RMG2 diferente, ¿no? Y acá sí, ¿no? RM son similar, ¿no? Entonces aquí tendría que sacar una raíz cúbica de las tres, ¿no? ¿Sí? Bueno, y lo mismo tenemos para la parte de la capacitancia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era? 2 pica sobre logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre radio medio geométrico, ¿no? O ds, como le han puesto, bueno, dependiendo de la letra que le pongas, ¿no? ds o r, ¿no? En el caso de la capacitancia, él ya no tiene, pues, el r', ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tiene la inductancia del r'? ¿Se acuerdan? Por el flujo interno, profesor. Claro, ¿no? Ya, y ahora esto de acá puede ser metros o kilómetros, va a depender mucho del factor K, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si es a la menos 12, 8,85 por 10 a la menos 12, entonces metro, ¿no? 8,85 por 10 a la menos 9, ya es kilómetro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso ya depende mucho de qué unidad estás usando, ¿no? Y claro, en la casa de la inductancia es porque tiene un flujo interno, ¿no? Entonces tiene una inductancia interna y eso hace que se modifique, ¿no? Poco. En el caso de la capacitancia no, porque la capacitancia es ve el potencial eléctrico, ¿no? Y al interior del conductor lo considera el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no hay un potencial interno, ¿no? Sigue siendo el mismo en toda la sección del conductor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una consulta. Ahí para terminar en la parte de radio medio geométrico, tendría que sacarle la raíz cúbica del producto de esas tres para que me dé el Claro, ahí equivalente. está. Claro, acá sería el cupo, ¿no? Como quieras, ¿no? Pero es el radio medio geométrico que debe ir. ¿Dónde debe ir esto? Aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Raíz cúbica. Claro que no hacemos eso porque todos son igualitos, ¿no? No tiene sentido multiplicarla y sacar raíz cúbica, ¿no? Pero en este caso, digamos que se está yendo un conductor y ya es distinto, ¿no? Ahora sí tienes que multiplicar sí o sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese valor tienes que aplicar también tanto a la inductancia como a la capacitancia, ¿no? Los dos tienen que tener lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ese es de una sola, la inductancia de una sola fase, ¿no? El de atrás, la fórmula, digamos, ¿De cuál te refieres? ¿De aquí? ¿De aquí? claro, en la parte de ahí arriba dice de L es para en general, ¿no? Entonces, Ese es para la inductancia de la línea completa, ¿no? El equivalente. Recuerda que esto de acá, solamente opera para una línea completamente transpuesta, por acaso, ¿no? ¿Sí? Si la línea no está transpuesta ya no funciona, no tienes que hacer la ecuación tal cual lo hicimos, ¿no? o sea, este es en general, en general, para los No, tres, no es en ¿no? general, solamente para líneas completamente transpuestas. Ah, ok, solamente para una entonces. Sí, el desarrollo está pues en la nota que ustedes tomaron, ¿no? ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos, jóvenes. ¿Alguna Profesor, pregunta? disculpe. Profesor, disculpe. Cuando nos dice que eso es para una línea transpuesta, ¿quiere decir de que ese es cuando su imagen está debajo del suelo? No, O, transpuesta, ¿no sabes qué es transpuesta? Completamente transpuesta significa que si la línea, digamos que la línea esta sea la total de la línea, pero yo divido en tres partes, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Sí? Digamos que las tres partes tienen, digamos, una distancia igual, ¿no? Asumiendo que está igual, ¿no? Entonces,
Este es un tercio del total, este es un tercio del total y este es un tercio del total, ¿no? Este es el conductor 1, 2, 3, ¿no? Por acá va hay 1, entonces aquí va, boom, va el Ah, inductor, claro, ¿no? cuando cambiaba de posición, ingeniero. Ya, ok. Gracias. Claro. Entonces aquí la corriente se ha pasado por los tres lados, ¿no? Y igualito la corriente sigue pasando por los lados. Pero recuerda que el conductor sigue siendo el mismo, arriba es el mismo, ¿ya? Eso es transpuesto, ¿no? Si no está transpuesto, habría que calcular tal cual como se usa en todo caso, ¿no? El desarrollo que hemos hecho ahí sería, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Eso, ingeniero. En caso de que no sea transpuesta, exactamente cuál es la forma en la que se procede. Pues revisa la nota, ¿no? Ahí sí ve a la nota que hemos hecho, ¿sí? Quedaría indicado como una expresión, ¿no? Profesor, pero ¿no hay ninguna estrategia o alguna recomendación que implicaría decir a la línea cuando no está transpuesta? ¿Cómo así? O sea, si nosotros resolvemos, ¿no? O nos dicen que la línea es transpuesta, pero en el hipotético que, no sé, nos pregunte o nos diga si la línea no fuera transpuesta, porque yo he visto problemas que dice, si la línea no es transpuesta, ¿qué acción o qué recomendación nos daría? Pues ahí sí regresamos a la nota, ¿no? Yo no me acuerdo todas, pero ahí está. A ver, en el mismo, en el mismo está, ¿no? A ver un ratito. Vamos a ver. Aquí está. Un ratito. Listo, ahí está su material de clase. ¿Ve en la pantalla? Sí, ingeniero. Listo. Entonces aquí hemos hecho todos los cálculos, ¿no? Para el caso, acá está, para el caso que tenga n conductores, ahí está la expresión. Aquí está, digamos, ¿no? Y lo hemos hecho incluso para cada uno de los casos. Y aquí está para n conductores por cada incluso diferentes. Y después hicimos el trifásico acá, ¿sí? Acá está el desarrollo, sin transposición, ¿no? Todos son sin transposición. Y aquí está contraposición, ¿no? Pero este paso de acá que se están viendo aquí al inicio está sin transposición, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Imaginen que solamente queda la primera, entonces aquí quedaría acá nomás, ¿no? Este es todo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí está en la posición 2, la posición 3, pero igual, si solamente hubiera esto, este sería el caso. Después sería lambda 2, lambda 3, bueno, en fin, tendríamos este detalle, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. No se puede simplificar porque no da, ¿no? Para simplificar, ¿no? En cambio, si yo lo transpongo, o sea, hacemos las transposiciones, entonces ahí sí, ¿no? Yo sumo y resto, hago el equivalente y podemos, digamos, llegar a esto, ¿no? De tal manera que tenga yo la forma yo de poder simplificar, ¿no? Y su B o y su C, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Entonces, el modelo está acá, ¿no? No hay más que hacer, ¿no?
¿Alguna pregunta más? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si no te dan contraposición, usas esa fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es L por I, ¿no? Y el flujo dividimos entre la corriente y obtenemos la inductancia, ¿no? Ya está. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿O ahí estamos bien ya? Lo mismo para la capacitancia, ¿no? Igualito se construye. Aquí también está la capacitancia. También tiene su forma de trabajarse sin transposición, que sería este de acá, ¿no? ¿Sí? Aquí está sin transposición, contraposición, bueno, en fin, ¿no? Ya, pero sin transposición quedaría así como está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Ah, oye, listo. Bueno. También habíamos visto el efecto del cable de guarda, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces teníamos con uno o con dos cables de guarda, ¿no? ¿Para qué sirve el cable de guarda? Básicamente para cubrir, ¿no? Que los rayos no le caigan directamente al conductor, ¿sí? Pero a su vez tenía algunos efectos, ¿no? Uno de ellos era reducir la componente de secuencia cero, ¿no? Lo cual hace que se incremente la corriente de cortocircuito monofásico, ¿no? Se incrementa, ¿no? Por ese cable de guarda, ¿de acuerdo? Pero después de eso, digamos, era muy beneficioso, ¿no? Para el sistema. También, digamos, se podía usar ese cable de guarda para llevar señales, ¿no? ¿Sí? Esta fibra óptica va por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando había cable de guarda, ¿no? Entonces hablábamos de X0E, ¿no? Que era igual a X0 menos, y aquí había un XE, ¿no? Donde este es el efecto de cable de guarda, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? O también era L0 menos LE. Pero ¿qué cosa es LE? Va a depender mucho si es con uno o con dos cables de guarda, ¿no? Y también le mostramos la ecuación cómo se hallaba, ¿no? Con dos o con tres cables de guarda también teníamos lo mismo, ¿no? Igualito para lo que es este B0E, ¿no? También era para la capacitancia era P0E, ¿no? P0 menos P, ¿no? Pero claro que la capacitancia era 1 entre P0E, ¿no? Entonces, eh, había, digamos, urgencia en saber cuánto vale P0E, ¿no? ¿Dudas ahí, jóvenes? También es aplicar la fórmula nomás, ¿no? No he, no he, digamos, hecho el desarrollo, digamos, de cómo se calcula, por lo que se ha presentado, digamos, la formulación más directo, ¿no? Para obtener la impedancia secuencia cero, considerando los cables de guarda, ¿no? Profesor,
Dígame. Una consulta. ¿Qué era P0E? Esa es la inversa, esta es la inversa de la capacitancia. Sino que la capacitancia directa no la puedo encontrar, ¿no? Pero sí P0E, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces P0 ¿qué cosa es? La inversa de la capacitancia, ¿no? Secuencia cero. ¿De acuerdo? Y sí lo hemos visto, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, aquí no le he puesto, ¿no? No, aquí no le he puesto. Está en... Creo que está en red de secuencia. Vamos a ver. Este es sin cable de guarda. Hasta sin cable de guarda. Y luego vamos acá al 6, ¿no? Acá está, creo. En la impedancia de secuencia cero está acá, ¿no? Directo, ¿no? En el caso de la inductancia, habría que considerar de esta fórmula acá, ¿no? ¿De acuerdo? Es en caso de la inductancia. En caso de la capacitancia, sí, de equivalente son la distancia, ¿no? De multiplicación de todas las distancias, ¿no? Un poco más complejo el cálculo de la capacitancia, ¿no? Pero si tiene cable guarda, acá a L0L, pues, ¿no? Donde estoy llamando L acá, ¿no? Mira, este es el L0 sin cable y este es el efecto del cable guarda, ¿no? L cuadrado, 3L cuadrado CG, o sea, la integración entre las fases y el cable guarda, y la inductancia propia del cable guarda, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si tuviera dos cables de guarda, acá está, ¿no? Ya sale 6 por L cuadrado sobre CG, ahí está, ¿no? Esto mismo para la capacitancia, ¿no? Para la capacitancia también, ¿no? Pero es como P0, ¿no? ¿Sí? P0. Igual se reemplaza y todo lo demás, ¿no? Bueno, en fin. ¿Alguna pregunta más? Igual, revisen sus copias, ¿no? Ahí está cómo se ha venido desarrollando, haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Algunas preguntas, jóvenes, más sobre esto? Bien, ¿no? Ya ahí estaba para leer un poco más y sacarle algo más. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más teníamos? Luego teníamos el concepto de potencia natural, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, donde decíamos nosotros que de manera, todas las líneas, ¿no? O por lo menos un diferencial de X, este L y este B se compensaban, ¿no? ¿Sí? Entonces, QL igual a QC, ¿no? Entonces, cuando se compensan esto, entonces la potencia sería igual a la potencia natural, ¿no? Entonces, lo que tiene es un perfil plano de tensión, ¿no? ¿De acuerdo? Eso era, ¿no? Nosotros más o menos calculamos que para 220 kilovoltios aproximadamente era menor a 200 megavatios, ¿no? Esa es la potencia natural, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, en 500 kilovoltios era al revés, ¿no? Mayor a 1000 megavatios, ¿no?
Entonces, claro, en el primero no es no problema, pero aquí sí podemos tener cualquier problema. Era el control de tensión, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos en lo que es potencia natural con líneas de 500 kilovoltios, ¿no? Cuya potencia natural pues supera el 1000 megavatios, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que en 220 kV se acerca a 200, ¿no? Pero lo normal es que esté en 128, 130, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que la potencia natural en 220 kilovoltios es muy manejable, ¿no? No se puede decir lo mismo de una línea en 500 kilovoltios. ¿Alguna duda ahí? Ingeniero, ese control de tensión, ¿cómo se aborda en todo caso? Bueno, lo que pasa es que la línea no puede entrar en una línea en 500, digo que sea esta línea en 500, ¿no? Entonces, si yo tengo, ¿no? Yo quiero manejar esto de acá, se vuelve difícil, ¿no? Porque la potencia natural es bien alto y voy a llegar poco. ¿Cómo hago yo? Entonces me veo obligado a utilizar un reactor de línea, ¿no? ¿Sí? Entonces en los dos extremos tengo reactor de línea. Entonces acá uso un reactor de línea, ¿no? ¿De acuerdo? Y a veces no es suficiente con eso, entonces ya tiene que ver en la barra otro reactor, ¿no? En las barras también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, manera de resolver. Claro que hay otros, ¿no? Uno se le ocurre y pone acá, también puede poner un SBC, ¿no? Para controlar tensión, ¿no? ¿Sí? Pero no puedo evitar usar los reactores de línea, ¿no? ¿De acuerdo? Porque imagina que se desconecte la carga o se desconecte, porque estos equipos llevan un interruptor acá, ¿no? Acá también lleva un interruptor acá, ¿no? Se abre uno de esos interruptores y se fue el SBC y también el reactor, ¿no? Solo me quedo con el reactor de línea. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿qué le conviene al sistema eléctrico trabajar? ¿Encima de la potencia natural o debajo de potencia natural? ¿Qué le conviene? Si trabajamos por debajo de la potencia natural, tenemos problemas de sobretensión. Si trabajamos por encima, tenemos problemas de caída de tensión, ¿no? Ahora, ¿cuál es más conveniente? Los equipos no se van a malograr con caídas de tensión, pero sí con la elevación, ¿no? Entonces tengo que analizar bastante en detalle por qué tenemos poca capacidad, ¿no? Y se tendría que utilizar, digamos, reactores para poder controlar tensión. ¿Alguna otra consulta? Eh, disculpe, en 200 kilovoltios, en 200 kV dijo que la potencia natural era menor a 200 megavatios, Sí. y en 500 es mayor a 1000, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Listo. Luego vimos el modelo del transformador, ¿no?
¿De acuerdo? Vimos el transformador de potencia. Y básicamente el modelo de transformador es una reactancia, nada más, ¿no? Directo. ¿Sí? ¿No? La reactancia del transformador, ¿no? O digo, XT del transformador. Sin embargo, también tiene pérdidas, ¿no? Pero digamos que para nuestro análisis lo podemos quitar, ¿no? Y solamente modelarlo con una reactancia, ¿no? Porque tiene un valor bastante grande respecto del RT. ¿Sí? Básicamente eso, ¿no? De hecho, pues para acá, cuando analicemos fallas monofásicas, ¿no? Que no sean simétricos, ya se tendría que echar mano a los modelos, ¿no? ¿Sí? Pero por lo que es flujo de potencia, el modelo es así, ¿no? RT y por simplificación, solamente la reactancia nomás, ¿no? ¿De acuerdo? No hay muchos problemas acá, no hay mucho más si es per unidad, ¿no? ¿De acuerdo? De 1 y de 2, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O A en todo caso. A cuadrado, ¿no? Bien, ¿qué más? En el caso del generador, igualito, ¿no? Tenemos una fuente aquí, y aquí tenemos eh, un set equivalente, ¿no? Y de ahí, bueno, es el sistema que quieras acomodar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, este es el que puede ser una reactancia transitoria, subtransitoria o transitoria, ¿no? Entonces va a depender mucho del modelo que queramos representar, ¿no? Son modelos bastante rápidos, ¿no? Para acciones rápidas, obviamente, sería la reactancia subtransitoria, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, luego ahora pasamos a valores por unidad. Que es justamente lo que también va a venir mañana, ¿no? Y aquí básicamente el valor en por unidad sería valor real entre base, ¿no? Entonces, algunas consideraciones para la base, la potencia, base, es para todo el sistema, ¿no? ¿De acuerdo? La tensión base Línea. también es único, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Basta con definir en un punto y todo lo demás se corrige con el transformador, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes decía algo? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Nadie? Bien. Algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera acá un reactor de 30 megabar, ¿no? Y este de acá, digamos, sea una tensión de 220 kV, ¿no? Del sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Y tal vez sea la potencia base de ese sistema. Pero mi reactor es 30 megabar y es de 230 kV. Entonces, ¿cuál es el Z real de ese trafo, de ese reactor? Sería 230 kV al cuadrado sobre 30 megabar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo?
Que yo lo quiera llevar a por unidad es distinto, ¿no? ¿Sí? Habría que identificar, digamos, digamos que aquí ese sistema, digamos que sea 100 MVA y la tensión de base sea también 220 kV, ¿no? Entonces Z de base será igual a 220 kV al cuadrado sobre 100. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí recién, ¿no? Entonces, Z del trabajo para el sistema, del reactor, ¿no? Para el sistema sería ZR entre Z base, ¿no? En por unidad, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya de frente ZR por unidad, aquí sería igual. Sería la tensión del reactor entre la tensión del sistema, ¿no? Por S del sistema sobre S del reactor, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de la tensión, este sería al cuadrado, ¿no? Directo saldrían por unidad, ¿no? En la nueva base. ¿Preguntas? El otro caso que tendríamos aquí, que probablemente no hemos hecho mucho, es este, ¿no? Tengo un sistema y tengo aquí tres, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tengo el lado de alta, el lado de baja y el lado terciario, ¿no? Digamos que sea un transformador de 230 a 60, 10 kV, ¿sí? Y la potencia, digamos que sea de 120, 120, ¿de acuerdo? Y aquí sea de 40 kV, ¿sí? Entonces, obviamente este es H, este es L y este es terciario, ¿no? XHL, que sea igual, digamos, a un 15% sobre su base, que es 120 MVA. Mejor siempre le ponen así, ¿no? Luego XHT, que sea, digamos, 6%, pero en su base de 40 MVA. ¿De acuerdo? Y el finalmente LT, que sea del 4% sobre 40 MVA, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero digamos que aquí la del sistema, S del sistema, se iguala a 100 MVA y la tensión del sistema, digamos, ¿no? Sea 220 kV. Ambos valores difieren de la MAC, del trafo, ¿no? Porque el trafo tiene otros valores, ¿sí? Entonces, ahora sí tendría yo que primero llevar a valores en por unidad, ¿no? XL sería igual a ¿cuánto? Al 15%, que es 0,15, ¿no? Primero, la tensión a la cual fue medido, ¿cuál es? 230, ¿no? 230 kV dividido en la tensión del sistema, que es 220 kV. Bueno, he elegido el primario porque ahí está, digamos, representado la tensión también del sistema, ¿no? ¿Sí? Y para todos es lo mismo, ¿no? Y luego la potencia base a la cual la quiero llevar, ¿no? Sería 100 MVA, ¿no? Sobre la potencia a la cual fue medido. Fue medido sobre 120 MVA, ¿no? Ya está. Sí, lo mismo, ¿no? Sí. Luego tenemos XHT 0,06. Aquí así cambia, ¿no? El mismo factor, ¿ah? Sobre 220 kV. Pero acá sí, ¿no? La potencia de la cual 100, ¿no? Pero abajo va
40 MVA, ¿no? Y finalmente XLT, que es igualito 0,4 al cuadrado también, y arriba 100 sobre 40 MVA. Hasta ahí se acabó. Bueno, le añadimos una más, ¿no? Bueno, después de eso ya tendremos que terminar. Bueno, de acuerdo, y una vez que usted ya encuentra los valores aquí, entonces sería XH es un medio de ¿qué? De que HL más XHT menos XLT, ¿no? Igual sería XL, un medio de HL más LT menos HT, ¿no? Y finalmente X terciario, un medio de HT XLT menos XHL, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Y ahí ya está todos por unidad, en fin, ¿no? Vamos a añadirle una más, ¿ya? Que 11 slices, ¿no? A duplicar. Ingeniero, Sí, dígame. la tensión y la potencia del sistema, eso te dan de dato en el problema. Podrías no darla, tú la puedes elegir, ¿no? Y cómo le elegiría, profesor? Cualquiera, ¿De acuerdo a la línea principal que alimenta? cualquiera, pues. O sea, en teoría cualquiera, ¿no? Pero ya para la realidad, obviamente, uno toma una potencia más o menos que esté en los equipos, ¿no? ¿Sí? Para cálculo manual especialmente, ¿no? Para que no te salgan muchos decimales, ¿no? En cambio, si estás en una máquina, cualquiera. Diciendo, por ejemplo, tomar 100 megas para todos los casos, ¿no? Obviamente cuando el reactor es bien 1 megabar, 2 megabar, es bien pequeñito, ¿no? Pues en la diagonal voy a tener valores muy, pero muy pequeños, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es, ¿no? Listo. Disculpa, Sí, si el valor de, si hay un motor y un generador, me guío entonces de esos valores. claro, uno que te sirva, ¿no? ¿No? Yo tengo acá mi generador. Acá está mi línea, digamos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Si este de 100 megas, este que sea de 120 megas, se me ocurre, y este que sea de 300 MVA, ¿cuál tomas? Probablemente use pues 120 megas para todo, ya está, ¿no? ¿De acuerdo? Si estoy en una máquina no importará, pongo 100 nomás y listo, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo que ver si es 13,8, acá será 220 kb, ¿no? Entonces ya veré que, porque son tensiones nominales, ¿no? ¿Sí? Acá puede ser 60 kb y aquí, digamos, 10 kb, ¿no? Pero obviamente el dato del equipo es la que me va a dar, ¿no? Puede que el equipo sea, este señor de aquí, sea de 230, 62, 11 kb, ¿no? Ahí está, puede ser así también, ¿no? ¿Sí? Obviamente él debe tener un tab, ¿no? Lo normal es que tenga así, uno de ellos por lo menos sea 60, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tengo que tener es llevar, este sería el X del generador, este sería el X del
del transformador ya en por unidad, ¿no? La línea. Y luego viene ya el de 3 devanado, ¿no? Ya, digamos que me dicen calcule la falla trifásica acá. Y trifásica, ¿no? Entonces acá tenemos XH, XL, este es el lado 60, y aquí está el XT, ¿no? Y aquí me dicen Y trifásico. Es igual a, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, el Y trifásico será igual a, digamos que este 1 ángulo de 90 grados, ¿no? Porque todos son X, entonces 1,90 para que se vaya el X, ¿no? Para que se vaya el J, ¿no? Ya, 1 ángulo de 90 sobre XG más XT más XL más XH más XT. ¿Sí? Porque digamos que sea, este sea H, L y este T, ¿no? ¿De acuerdo? Y listo, eso es, ¿no? Y si hubiera acá otro generador, ahí sí sería distinto, ¿no? ¿De acuerdo? Justo aquí hay un generador, ¿no? Entonces habría que ponerle, no así, ¿no? Sino aquí el X del generador 2 y el generador 2, ¿no? 1 ángulo 90 también, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, pero este es el segundo caso, ¿no? Entonces, para este segundo caso, ya tendría que poner en paralelo estas dos, ¿no? ¿No? Todos estos de acá hasta XH. um, Vamos a poner el segundo caso mejor, ¿no? Porque aquí ya se están demasiado variando. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Vayamos al segundo caso. Y ahí terminamos, ¿sí? Por ahora. Tener, ¿no? Duplicar. El segundo caso, ¿no? Tengo que borrar, ¿no? No me queda otra. El segundo caso sería que yo tengo el generador aquí, el trafo, la línea, y de aquí, digamos, tenga yo un generador de 60 kV que, bueno, ¿no? Digamos que es un poco loco, pero digamos que sea, ¿no? Esta es la otra barra, ¿no? Y aquí está el cortocircuito, ¿no? Y trifásico, ¿cuánto es, no? Entonces el modelo del generador, obviamente todo en por unidad, ¿no? Sería el X del generador 1, 1 ángulo 90, ¿no? X del trafo, la línea, XH, ¿no? XH, XL, y hacia abajo pongo yo XT, ¿no? Y aquí hago el cortocircuito, ¿no? Continuando al otro lado, tendría yo el equivalente del X generador 2 y la fuente de tensión del, digamos que acá, ¿no? El equivalente, ¿no? Entonces, como ven, los dos están en paralelo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo unir este punto, ¿no? Para este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría yo? Que el XG más XT
es de 1, digo, más x es de 1, más xh, todo esto está en paralelo con xl más xg2, ¿no? Y digamos que ese sea el x eq1. ¿De acuerdo? Entonces, la y trifásica sería igual 1 ángulo 90 sobre x eq1 más xt, ¿no? Ya está, ¿no? Y listo, ¿no? Solamente hay que reemplazar valores y ya está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eh, ingeniero, disculpe, ¿ese es convenientemente que ambos generadores estén, es decir, le asigne una tensión de 1,90? Sí. ¿Eso lo colocamos nosotros mismos o Sí, cómo te estoy hacemos? diciendo calculo en vacío. La idea es que me calcules un valor Ah, ok. estimado, no exacto, ¿no? Si te digo calcúleme exactamente, pues tendrías que usar un software, ¿no? Sí. Imagina que esté a 1,01 el otro 1. Entonces ya te hace más difícil la vida, ¿no? Sí. Sí, lo Tendría que ser entiendo. análisis de malla y ya está, ¿no? Pero solamente te complicas nomás, ¿no? ¿Cuál es la idea de complicarte, ¿no? Entonces mejor uno nada más para, digamos, usar simplificaciones. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. Dígame. A ver, ¿puedes decir en el donde está el transformador, donde dice del transformador 3? No, el otro ¿Ahí? es 3. Más atrás. Ahí de exacto. No, no, siguiente. Ya, usted decía acá, ¿no? El XHL de 0,15, 230, este es de 220, ¿no? Este del 230 es del alta, ¿sí? ¿Cierto? Es el dato medido, pero 230 es el dato en la cual le han medido, ¿no? Y No, lo han hay medido que entender. todo esto, todos los valores que nos dan. Por eso se repite para todos. A ver, este valor que está acá, 15%, se ha medido a 230 kb y a esta potencia. ¿Por qué? Porque estos valores representan ¿qué cosa? Al equipo, pues, ¿no? El equipo vino así, ¿de acuerdo? Entonces, 230 y 120 MVA, ¿sí? Pero, digamos, ya en el sistema, la tensión base del sistema es 220 kb, ¿no? Como está acá, ¿no? Del sistema. Ya, Y así se está evaluando, entonces hay que cambiar de base, ¿no? ya no, ¿Cuál pero es la duda entonces, ahí? no, eso se aplica entonces para los siguientes también. El 220, este sí, sí para No, el todos, pues, 230, ¿no? En no, el cambio, este de acá 230. es para este equipo nomás, Ok, ok. Lo que ¿sí? predomina entonces es la alta, entonces, ingeniero. ¿Cómo predomina alta? No, cualquiera puedes ir a 60 si quieres, ¿no? Pero al llevar a 60 va a ser lo mismo, pues, ¿no? Sería 220 por 60 sobre 230, ¿no? Al final te va a salir un número equivalente a 230, ¿no? De tal manera que en 60, esto sobre 60, me va a salir lo mismo, ¿no? O sea, eso de acá, esa proporción se mantiene lo mismo si le hagas en el alta, en el medio, en el baja, ¿no? En cualquier lado de Banao va a salir lo mismo, ¿sí? Gracias, ingeniero. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profesor, ¿y ese Dígame. 120, 40 kilovoltios, de dónde sale? Esos son los datos del trafo. Es la capacidad del lado de alta y el lado de baja. O lado L, como dice ahí, ¿no? HL. El terciario tiene 40, ¿no? A ver, perdón, aquí es. Un ratito. Pluma. No sé si borra. Ah, no, ya no borra. Pero en realidad aquí es 40 MVA, ¿no? ¿De acuerdo? Son los datos de placa del transformador. Vaya usted a visitar un transformador de potencia y va a tener mínimamente esos datos. Aparte de la fecha, ¿no? El nivel de aislamiento, o la corriente nominal.
Ingeniero, me parece que Sí, tiene que corregir también en la parte de XHT, en el 6% creo que también es 120 MBA, ¿verdad? no, ¿por qué? Porque según lo que ha puesto arriba, pues o sea, 120, 120 y No, 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 40. no. Aquí, a ver, un ratito, vamos a modelar aquí. Entero. Estos valores de aquí son estos, ¿no? Que han sido, este ha sido medido 120. El de acá, el 6% ha sido medido 40 MBA. Acá te lo está diciendo. Por eso te pone 40 MBA. ¿De acuerdo? Generalmente se mide respecto del devanado de menor potencia. Alt H es 120, pero T es 40. Entonces voy a medir respecto de 40, ¿ves? Porque es el de menor potencia. Igual entre L y T. L vale 120, pero T vale 40. ¿Cuál es el menor? 40, ¿no? Entonces voy a medir respecto de 40, ¿no? ¿De acuerdo? Son datos medidos. Oh, ya, No le listo, puedo echar entendido. más, sino quemaría el lado terciario, pues, ¿no? Comprendido, comprendido. Ahora, Y matemáticamente lo puedo corregir, claro, matemáticamente. Pero en la realidad no se puede, pues, ¿no? Imagínate, lo quemamos el devanado terciario. ingeniero, disculpe, usted decía que ese es, por ejemplo, el XHL al 15% de 120 MBA ha sido medido a 230 kb, pero es usted está usando el 230 kb como dato. Es decir, usted dijo, creo que si es que puedes usar 60 o incluso 10 y a la final el resultado va a seguir siendo el mismo. Sí, lo mismo. Ah, ya, ok. Entonces, está bien, gracias. Pues si quiere verificamos, ¿no? ¿Cuál sería la tensión base en grado de 60? Y vamos a ponerle, a ver, acá, ¿no? Digamos, vamos a hacer acá una... ¿Cuál es la tensión base en el lado 60? Sería la tensión base en el lado de 220 por la relación del trafo, ¿no? Que sería 60 sobre 230, ¿está bien? Esta es la relación del trafo, porque es 230, 60, 10, pues, ¿no? Entonces, para el lado 60 sería así, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo pongo, digamos, la fracción a la cual fue medido, de acuerdo a eso, fue medido 60, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Fue medido 60 kb, ¿de acuerdo? Si estamos midiendo, si lo estamos midiendo de espectro 60, ¿está bien? Sí, sí, sí. O sea, Sí, fue medido 60, ¿no? ¿Ya? Y la tensión base del lado 60 sería la que está acá arriba. Lo reescribo acá nuevamente, ¿no? 220, 60 sobre 230. ¿Está bien? ¿Y esto qué es igual? Igualito, ¿no? 230 pasa arriba, se va a 60 y me queda 220, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces va a ser lo mismo. Por eso te digo yo que es lo mismo. Haces para el lado de 10, sale lo mismo. ¿De acuerdo? No va, por lo tanto, mirarlo del lado de alta, de baja, de terciaria, lo que tú quieras, siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, mido pues el lado de alta nomás, ¿no? ¿Para qué voy a irme a 60, 10, si es un paso innecesario adicional? ¿No? ¿De acuerdo? En este caso sí. solamente hemos visto la proporción nomás. ¿De acuerdo? Obviamente al cuadrado sale lo mismo, pues, ¿no? Entonces no importa, si le haces el lado de 10 también va a ser lo mismo, ¿no? Porque sería 220, en vez de 60 va a 10, pues, ¿no? 10 sobre 230, ¿no? Y al otro lado, cuando hagas la división, saldrá ¿cuánto? 10 entre 220 por 10 sobre 230. ¿Qué haces? Se va a 10 y 230 sube arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Sale lo mismo. Profe, ¿Alguna una otra pregunta consulta. más? Sí, Sí, profe. dígame. En las inductancias dijo que puede salir un valor negativo. Ya, Sí, en el reemplazo del valor por unidad, ¿tengo que poner esa inductancia negativa o lo paso como sí. positivo? ¿Por qué? Si tienes que poner lo que te sale, ¿no? Si haces lo otro, pues te vas a jalar, ¿no? Pero no sería Tienes que como hacer. una componente capacitiva, profe. No, es ideal, ¿no? Ese trafo no trabaja de esa manera. Recuerda que ese punto es ficticio, ¿no? Te tienes que poner el valor que te sale, ¿no? Que sea negativo. Si echas positivo, te sale mal.
Y es otro grafo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, en la parte de los motores también se agrega esa parte de tipo generador cuando hay falla de cortocircuito y se Sí, pone claro. uno de 90, uno Sí, solo 90. así Ay, es. Obviamente no de manera permanente, pero no solamente de manera puntual nomás, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, respecto a un problema de su PPT, ¿Cuál? hay un problema que mostró donde hay un circuito con transformadores con tres devanados. ¿Cuál este? No, no, otro, donde pedía la corriente de cortocircuito en Ahí el estoy bus pidiendo la 3. corriente. Ahí estoy pidiendo la corriente de cortocircuito. ¿Hay otro? No, ¿O de qué me estás hablando? el anterior PPT que presentó la anterior semana. Listo, entonces ya terminamos, ¿no? Listo. Entonces, listo. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? ¿Qué semana? ¿Por unidad? Cortocircuito trifásico, ahí. Ya está. ¿Cuál? Seguimos Casi, avanzando. casi terminando. Casi terminando. Ahí ya se terminó ya. Mm, ahí, profesor. ¿Aquí? Sí, dice el siguiente PPT. Y ahí dice la corriente de cortocircuito en el bus 3. Ujú. Ya el valor de 0.1035, ¿por qué lo toma eso? ¿Este acá? Sí, ¿1035? A ver, no. sí. Sigamos el camino. Es aquí, ¿no? Ya listo. Aquí 1045 hasta acá, ¿no? 076 está aquí, ¿no? Y ahora tenemos acá. A ver, estas impedancias son grandotas. No tiene fuente. Chao. Esto tiene fuente, pero este acá es 677. 677, ¿no? Una impedancia muy grande, ¿no? ¿Sí? Vuelo todo, ¿no? Ya, los dos lo vuelo. Solo me quedaría con estas líneas nomás, con esta de acá. ¿De acuerdo? Aquí tengo 1035 y acá, esta es la mitad, ¿no? ¿Está bien? Ese 1035 es la mitad de 207, ¿no? 0.207, ¿de acuerdo? Porque es 50%, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la impedancia de aquí hasta acá sería 1035 igual que este de acá, ¿no? ¿Está bien? Sería 2 veces 1035. Acá tendría cuánto. De aquí a acá también 1035, porque acá 207 menos su mitad sale 1035. Y de aquí a acá también vale 1035, ¿no? Porque 207 menos su mitad, 1035. Entonces acá 1035, 1035. 1035, 1035, ¿no? ¿Está bien? Dos veces 1035, dos veces 1035. Si está en paralelo, ¿ok? Si está en paralelo, significa que todo esto vale 1035, ¿verdad? Porque son igualitos y valen el doble. Por lo tanto, de aquí a acá será la mitad, ¿no? Que sería la mitad, 1035, ¿no? Por lo tanto, de aquí a acá vale 1035 y eso está acá, ¿no? 1035. ¿De acuerdo? Sí, gracias, ingeniero. Eso también lo aplico para ya el siguiente generador, ¿no? No, pero el otro generador solamente sería estos dos nomás, pues, ¿no? El bus, sería el bus 1. 058 que está aquí, 032 que está acá y 029 que está acá, ¿no? ¿Para qué más? No, Ahora, si la el falla siguiente estuviera bus. aquí, ahí sí era distinto, pues, ¿no? Ahí Ajá. sí tenés que aplicar lo mismo, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Claro, no es exacto, ¿no? Porque mira, de ahí podría haber algo de contribución por el lado de JBC1, ¿no? Es pequeñito, pues, ¿no?
no va a ser tan grande, ¿no? Es pequeñito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tu respuesta sigue siendo válida, ¿no? Ahora, si agarras y dices, no, mira, no lo hice porque no pude ir, me iba a salir un decimal más en el tercer decimal, no, pues eso no tiene sentido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, entonces, en las zonas que no hay una fuente, se lo anula. Pero si no hay fuente, ¿cómo vas a em, contribuir a la corriente de cortocircuito? ¿No? Por eso, ¿De qué entonces, manera un elemento RIN se puede contribuir en algo? ¿Sí? A menos que sea monofásico, ¿no? Cuando son fallas monofásicas ya sería distinto, pero tendría que explicar eso, ¿no? La próxima semana hablamos ya sobre fallas monofásicas, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Habría que ver la conexión del transformador para ver si aporta o no aporta la corriente de cortocircuito, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si la impedancia es tan grande, el aporte es pequeño, y pongo ahí aporte pequeño, y por lo tanto lo anulo, ¿no? Para facilidad de cálculo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí, digamos, viene el examen, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar con tranquilidad. Listo, jóvenes, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí y nos vemos el día de mañana. Inge, podría compartir ese video porque hay algunas cosas que me ha aclarado y pues será genial para que lo pongan en claro. Ya, listo. Y las anotaciones, por favor. Con piedad mañana, profe. Listo, jóvenes. Cuídense, profesor, mañana. Hasta mañana. señor ingeniero.